Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy traemos un tema muy diferente y hoy vamos a hablar de la diabetes mellitus. Veamos. ¿Qué es la diabetes mellitus? La diabetes es una enfermedad crónica que se origina porque el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita. La elabora de una calidad inferior o no es capaz de utilizarla con eficacia. La insulina es una hormona producida por el páncreas. Su principal función es el funcionamiento adecuado de glucosa en sangre. Permite que la glucosa entre en el organismo y sea transportada hacia el interior de la célula, en donde se transforma en energía para que funcionen los músculos y los tejidos. Además, ayuda a que las células almacenen la glucosa hasta que su utilización sea necesaria. En las personas con diabetes hay un exceso de glucosa en sangre, conocido como hiperglucemia, ya que no se distribuye en una forma adecuada. La glucosa elevada puede ser perjudicial para el organismo, pero principalmente para el corazón, el riñón y las arterias, por lo que las personas que tienen diabetes y no lo saben y no lo tratan, tienen mayor riesgo de padecer problemas renales, pérdida de visión, amputación de miembros inferiores. ¿Cuáles son las causas? No se conoce la causa exacta de la diabetes, entre otras cosas porque hay muchos tipos diferentes. De hecho, el momento de la aparición de la enfermedad, las causas y los síntomas que presentan los pacientes depende de la diabetes que tengan. Diabetes tipo 1 aparece generalmente en niños o que también puede iniciarse en un adolescente y hasta en adultos. Suele presentarse de forma brusca y muchas veces independientemente de que existan antecedentes familiares. Se produce una destrucción que produce la insulina en el páncreas por autoanticuerpos, es decir, el organismo ataca a sus propias células como que si fueran extrañas. El mecanismo inicial que produce la aparición de estos anticuerpos no está totalmente identificado y es muy complejo. Se investiga si el origen está en una predisposición genética que debido a diferentes factores ambientales produce una respuesta autoinmune que destruye esas células. Diabetes mellitus tipo 2 surge en la edad adulta. Su incidencia aumenta en personas de edad avanzada y es unas 10 veces más frecuente que la diabetes mellitus tipo 1. En ella se produce una disminución de la acción de la insulina, de forma que, aunque hayan mucha, no puede actuar. Se da un componente mixto. Por un lado, hay menor insulina en el páncreas y por otro, esta insulina funciona peor en los tejidos, la denominada resistencia a la insulina. Su principal causa es la obesidad, porque el tejido graso produce determinadas sustancias que disminuyen la sensibilidad en los receptores de la insulina, puesto que la obesidad ha crecido de forma muy significativa en todo el mundo, también lo ha hecho este tipo de diabetes. La diabetes gestacional. Durante el embarazo, la insulina aumenta para incrementar las reservas de energía. A veces este incremento no se realiza, lo que puede originar una diabetes gestacional. Suele desaparecer tras el parto, pero estas mujeres tienen un alto riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en lo largo de su vida. ¿Cuáles son los síntomas para la diabetes mellitus? Entre los posibles síntomas de la elevación de la glucosa se encuentran la mucha sed, conocida como polidipsia, la sensación de mucha hambre o polifagia, la necesidad de orinar continuamente, incluso hasta por la noche, conocida como poliuria, y la pérdida de peso a pesar de que come demasiado, el cansancio, la visión borrosa, el hormigueo o entumecimiento de las manos y pies y las infecciones fúngicas en la piel que son muy recurrentes.
Si la glucosa sube despacio de forma progresiva, en general se da en la diabetes tipo 2. Puede pasar años hasta que comiencen los síntomas y por eso la enfermedad puede pasar desapercibida. Que no duela no quiere decir que no haga daño, y de ahí la importancia de su diagnóstico precoz para prevenir la aparición de complicaciones. Prevención. En la actualidad no es posible prevenir la diabetes mellitus tipo 1, a pesar de los múltiples intentos que se han hecho. La diabetes mellitus tipo 2, que es la más frecuente, se puede prevenir, puesto que la causa más importante es la obesidad. Todas las acciones que tengan que ver con la prevención de obesidad, como evitar el sedentarismo, la comida chatarra, las bebidas azucaradas, van a tener un resultado positivo. Un estilo de vida saludable reduce un 80% la probabilidad de tener diabetes mellitus tipo 2. Una vez que se ha diagnosticado la enfermedad, hay que prevenir apariciones de complicaciones micro y macrovasculares. El seguimiento del tratamiento prescrito, así como de las recomendaciones diabéticas y de la actividad física, es fundamental para prevenir complicaciones como las cardiovasculares, las renales, la retinopatía diabética o el pie diabético. Además, se aconseja la realización de revisiones periódicas de fondo de ojo, análisis de la función renal, revisiones de los pies, electrocardiograma, medición de la presión arterial. Las personas con diabetes deben estar atentas a la aparición de hipoglicemia, que es el bajo nivel de glucosa en sangre. Actualmente se considera que una persona tiene una hipoglicemia cuando su nivel de azúcar en sangre es menos de 70 miligramos por decilitro. Es la complicación aguda de la diabetes más frecuente y puede aparecer en múltiples circunstancias, como por ejemplo una dosis de insulina excesiva, insuficientes hidratos de carbono en las comidas retrasadas en el tiempo, ejercicio extra para la dosis administrada. Algunos antidiabéticos orales también pueden causar hipoglicemia. Ejercicio extra para la dosis administrada. Algunos antidiabéticos orales también pueden causar hipoglicemia. Administración de la insulina en el músculo en vez del tejido subcutáneo. Los errores en la administración de la insulina, que es administrar la insulina rápida en vez de la retardada, o errores de dosis. Entre las medidas para prevenir la hipoglicemia cabe citar la realización de mayor número de controles de glucosa durante el día, sobre todo si se ha hecho ejercicio físico, así como la planificación con antelación de ejercicios físicos que se va a realizar para poder ajustar la insulina que se va a administrar y los hidratos de carbono que se van a comer. En este sentido, los expertos recalcan que nunca se debe administrar la insulina sin haber hecho un control de glucemia. ¿Cómo medir los niveles de glucosa? Existen diversas formas de medir la glucosa. Para la práctica de deportes puede resultar especialmente útil los medios continuos de glucosa, que son implantables, que constan de un pequeño sensor que va implantado en el antebrazo y un transmisor que envía los datos a una aplicación que el paciente instala en su móvil. Estos dispositivos proporcionan resultados en tiempo real, que además se pueden descargar en otros móviles. También permite programar alarma que se activa cuando el paciente tiene niveles próximos a una hipoglicemia. Ofrece la posibilidad de llevar un registro de la glicemia y analizar cómo la alimentación o la actividad física inciden en ella. Tipos de diabetes. Ya mencionábamos algunos, entre ellos tenemos la diabetes mellitus tipo 1, que está causada por la destrucción de las células productoras de insulina. Suele aparecer en la infancia. Tenemos la diabetes mellitus tipo 2,
que es la más frecuente y prevenible, y se produce por un déficit de insulina que se suma a una acción reducida de esta hormona en los tejidos. La diabetes mellitus gestacional aparece entre el 2 y el 5% de los embarazos. Se asocia a complicaciones materno-fetales y si no se trata adecuadamente. Otros tipos de diabetes que son con menos frecuencia es el que aparece por lesiones del páncreas, ya sea por una extirpación quirúrgica o por una inflamación. Se denomina diabetes pancreopriva. Otro tipo de diabetes aparecen por causa genética o por el consumo de ciertos fármacos. El diagnóstico de diabetes se realiza midiendo los niveles de glucosa en sangre. Se trata de pruebas que se pueda realizar el médico de atención primaria. Solo existen 4 formas de diagnosticar la diabetes: por medio de la glucemia basal, que se hace en ayuna, por la hemoglobina glucosilada, la curva de glucemia y glucemia al azar, que se hace en cualquier momento del día. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de la diabetes se basa en 3 pilares fundamentales: la dieta, el ejercicio físico y la medicación. Tiene como objetivo mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de lo normal para minimizar el riesgo de complicaciones asociadas a la enfermedad. La insulina es el único tratamiento para la diabetes mellitus tipo 1. Hoy en día solo se puede administrar inyectada, ya sea con pluma de insulina o con sistema de infusión continua, conocida como bomba de insulina. Es preciso ajustar la administración de insulina a lo que la persona come, la actividad que realiza y sus cifras de glucosa, por lo que el paciente debe medirse la glucosa de forma frecuente. La diabetes mellitus tipo 2 tiene más amplio el tratamiento terapéutico. En este caso, a diferencia de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, no siempre va a ser preciso la administración de insulina. Adoptando un estilo de vida saludable y perdiendo peso, los niveles de glucosa pueden normalizarse. Junto a ello, el uso de 1 o 2 fármacos que ayuden a que la insulina funcione mejor van a ser la mejor opción de tratamiento. El fármaco que se prescribe fundamentalmente de las características clínicas del paciente. ¿Cuáles son las complicaciones? Existe una relación directa entre el cumplimiento del tratamiento y un adecuado control glicémico, que una vez se relacione con el riesgo de desarrollar complicaciones crónicas asociadas a la diabetes. Actualmente la diabetes es la primera causa de diálisis y de amputaciones no traumáticas, además de ser una causa muy importante de ceguera. Asimismo, tiene una influencia grande de problemas circulatorios como angina de pecho o hasta un infarto. La diabetes puede pasar desapercibida durante muchos años. En este tiempo ya produce complicaciones. Por lo tanto, es importante acudir al médico de atención primaria en caso de una historia con diabetes mellitus o factores de riesgo como obesidad, hipertensión y diabetes gestacional. De esa forma podemos evitar una diabetes mellitus o una glicemia regulada que nos permita mantener una vida sana y de larga duración. Es así como llegamos al final de este video. Como pudieron observar, es muy importante ir al médico para chequearse de que tengamos nuestra glicemia en los valores normales. De esa forma vamos a evitar poder contraer esta enfermedad o si ya la tenemos, para que no se llegue a complicar. Gracias por llegar hasta el final.